Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Soy Raúl García, consultor de estrategia digital del grupo Editorial SM bueno, pues muy agradecido de que estéis todos aquí con nosotros y durante esta sesión vamos a aproximaros el proyecto Más Sabia desde una perspectiva adaptada a las necesidades que tenemos ahora en un entorno donde, bueno, pues ya sois todos conscientes de la necesidad del impulso de lo digital, de buscar otras maneras, otros escenarios para seguir trabajando con nuestros alumnos, no solo ahora, en el final de curso, sino para el nuevo inicio de curso. Durante esta sesión vamos a estar aproximadamente unos 45 minutos reconociendo las claves del proyecto, reconociendo cómo se expresan en la construcción de los contenidos, tanto en la dimensión más tradicional o más de papel que se manifiestan en el libro, como también en la visión más digital, en la visión que vamos a compartir en el entorno de aula digital. Y es por eso la idea y el nombre de este webinar justamente es esa dualidad, esa manifestación híbrida, esa posibilidad que tenemos para trabajar cuando estamos en el aula y cuando, bueno, continuar con nuestro trabajo cuando nos trasladamos, nos movemos hacia escenarios que ahora van a ser más frecuentes, como trabajo con mis alumnos cuando ellos se encuentran en el hogar, cómo trabajo y me traigo ese trabajo para seguir trabajando en el aula, cómo combino factores, cómo combino lo tradicional, lo digital y en qué escenario lo hago de una manera de lo más transparente posible. Para esta sesión, como os decía, 45 minutos, vamos a hacer un hilo narrativo para conocer las principales características del proyecto y luego dejaremos unos minutillos para que podáis manifestar vuestras preguntas. Mi compañera Noelia está recogiendo las que vaya lanzando y luego dedicamos unos minutos para, bueno, pues para verlo contestar aquellas que son más relevantes. Todas las preguntas que nos lancéis, por supuesto, las vamos a contestar. Pues nada, vamos a comenzar directamente por compartir mi pantalla y que podáis ver, bueno, vamos a empezar directamente con las claves de proyecto. Bien, pues está claro que bueno, es necesario que conozcamos un poco cómo está definido el proyecto. Este es el guión que vamos a hacer en estos primeros 45 minutos. Primero vamos a hacer una reflexión sobre esa capacidad híbrida que tiene el proyecto para acompañarnos y ser flexible para trabajar tanto, como os decía, en el aula como fuera de ella. Vamos a hacer una vista cenital de cómo se manifiesta esto. Luego vamos a trabajar con las claves del proyecto, que conozcamos el proyecto Más Sabia, cómo ha sido construido, porque se construye desde lo pedagógico, se construye desde las necesidades que tenemos en el aula y fuera de ella, en el trabajo diario con nuestros alumnos. Se construye para crear una serie, para ayudar a construir, mejor dicho, una serie de alumnos, una serie de ciudadanos que queremos. ¿Cuáles son las claves y cómo se manifiestan metodológicamente y cómo se manifiestan también, verdad, en la comprensión que queremos impulsar el aprendizaje desde la comprensión? Vamos a dar unas pinceladas sobre las áreas y lo vamos a ver directamente sobre el entorno digital. Lo vamos a ver directamente porque este entorno digital lo podéis ya trabajar vosotros directamente, vais a poder pedir muestras y verlo. Más allá de lo que vamos a ver ahora, vais a poder verlo vosotros con la tranquilidad de vuestro hogar. Eso es en el último escenario. Os contaré cómo acceder al entorno digital vosotros mismos, pedir una licencia digital y hacer todo esto que vamos a contar ahora, pues hacerlo directamente vosotros, que es como mejor se aprende haciendo las cosas. Bien, en la primera... Uy, perdón, las cosas del directo, se me ha ido el PowerPoint. Mira que lo acabo de cambiar. Ya sabéis las cosas del directo, que se nos escapa el PowerPoint. Se ha vuelto loco, perdonad. Lo primero que quería mostraros es el escenario de Sabia, cómo está manifestado en un espacio que permite coexistir en el entorno digital y el entorno que se trabaja en el aula. Los contenidos de Más Sabia llevan siempre una versión digital,
que se incorpora dentro de la licencia del alumno, y el profesor también tiene su material papel, material digital, de tal manera que tú puedes trabajar en el aula proyectando esos contenidos, puedes apoyarte en tus explicaciones. Los alumnos trabajan en papel o trabajan en digital. Pueden trabajar en uno por uno si tienen materiales digitales, soportes digitales como una tableta, un portátil, y todo está combinado. En el entorno papel, en el propio libro, se hacen referencias a cuándo se puede seguir trabajando en el digital, tanto en el aula como fuera del aula, porque con esos accesos el profesorado y el alumnado pueden seguir su labor trabajándola desde el hogar y de una manera, digamos, ágil, sencilla, porque todo está relacionado de una manera eficaz que ves en todo momento. Es decir, el entorno en papel lleva su licencia digital y yo continúo o sigo haciendo mi labor tanto desde el hogar como desde el aula. Es decir, hay digamos, una continuidad en el acceso a los materiales. En el espacio digital Más Sabia podemos decir que tiene como 3 grandes bloques. Por un lado, todos los contenidos curriculares que están adscritos al proyecto, respetando las normativas de cada comunidad autónoma. Cada una de las áreas tiene el libro digital, el contenido digital que está expresado para ser trabajado en esos 2 ambientes, con todas las unidades didácticas, los recursos para el profesor, materiales para el alumno, para practicar, para reforzar. Bueno, pues todo lo que vaya a necesitar tanto el profesor como el alumno, ese sería el primer bloque. En un segundo bloque, dentro del mismo escenario, sin que nos demos cuenta, veremos que no solo es el libro, que no solo es el contenido, sino que además disponemos de un espacio muy necesario para estos momentos para compartir experiencias de aprendizaje con nuestros alumnos, donde vamos a poder hacer tanto el seguimiento de sus desempeños, donde vamos a poder asignarles tareas y detectamos necesidades de aprendizaje. Es decir, asociado al libro tenemos un entorno de aula virtual, que probablemente cuando estamos en el aula física no utilicemos de una manera súper cotidiana, o sí. Para ello necesitaríamos recursos digitales, pero que es muy complementario, es muy necesario, especialmente cuando en situaciones como la que tenemos, que hay que trabajar desde el entorno del hogar. El libro lleva asociado siempre un entorno de trabajo donde están pautadas propuestas, actividades, recursos, instrumentos para los alumnos. Y además el propio entorno me da un reporte de cómo está siendo el desempeño. Es el área que vamos a ver en unos minutos de gestión de trabajos y seguimiento. Y por último, digamos cerrando un poco ese círculo, está el área de flexibilidad, la posibilidad de flexibilizar el entorno. Voy a poder gestionar mis instrumentos de aprendizaje, voy a poder crear nuevos, voy a poder atender a las necesidades que tengan alumnos con necesidades específicas, tanto de refuerzo, de ampliación. Es decir, voy a poder atender a todos los alumnos y voy a poder atender todas las necesidades que me vayan surgiendo durante el desarrollo lectivo. Puedo reaccionar, puedo quitar cosas, puedo añadir, puedo compartir con los alumnos, puedo incorporar mis propias experiencias, puedo atender sus necesidades con instrumentos específicos que incorporo a este aula digital. Bien, con respecto a las claves, queríamos lo primero definir cómo hemos construido el proyecto Más Sabia. En unos segundos avanzaremos cómo se manifiesta en el entorno, pero cómo hemos construido y con qué fines metodológicos hemos construido el proyecto Más Sabia. Pues lo que buscamos a la hora de diseñar este proyecto en SM es ayudaros a impulsar la construcción de alumnos que sean capaces de desenvolverse en la nueva sociedad a la que se van a enfrentar y que lo hagan de una manera activa, que sean es un poco lo que definimos siempre, que sean el centro de su propio proceso de aprendizaje. Porque Más Sabia, el lema nuestro es aprendizaje para la vida, porque es importante que lo que estemos trabajando durante las sesiones de aula, de las sesiones de trabajo, tenga una traslación al mundo real, al mundo aplicado, a lo que se van a enfrentar durante su vida cotidiana. Y por eso, a la hora de articular cualquier contenido que tenemos en Más Sabia, hemos entendido que era necesario
era obligatorio ajustarnos a las competencias, en este caso a las competencias de SECO. Los contenidos que veíamos era el primer bloque, los contenidos curriculares los diseñamos, toda la estructura de materiales para construir alumnos más abiertos, es decir, alumnos que sean capaces de interrelacionar con otros alumnos, alumnos más globales y alumnos más autónomos. Con respecto a un poco sería la traslación de las competencias de SECO. Con respecto a los alumnos más abiertos, cuando veáis en las muestras o veáis ahora dentro de un ratito cómo están dispuestos los contenidos, observaréis que en el material está diseñado para potenciar el aprendizaje individualizado, pero también el trabajo en equipo. El aprendizaje cooperativo es una de las grandes claves del proyecto. Es necesario que los alumnos sean capaces de construir su aprendizaje relacionándose con los alumnos. Y para eso hemos pensado una serie de escenarios, con una serie de técnicas estructuradas. En los contenidos, en un ratito lo vamos a ver, aparece de manera evidente, pero evidente para el profesorado, no para el alumnado, para el profesorado, aparecen manifestaciones en relación a las actividades que se están trabajando con alguna referencia relacionada para el trabajo cooperativo, es decir, las técnicas cooperativas que bueno, ya vimos en otro webinar con Francisco Zariquí, esas estructuras de patrones están expresadas también en el libro, de tal manera que, de manera sibilina, es una manera que está para el ojo del profesor, pero se manifiesta que determinados procesos de aprendizaje se recomienda que se pueden ver beneficiados por el aprendizaje cooperativo, indicando a través de una reseña que bueno, pues eso está vinculado en la guía con un patrón, con una técnica cooperativa concreta. Es decir, el aprendizaje en todo momento, si así lo tenemos, y es una necesidad que nos habéis dicho muchas veces, no está pensado para ser construido de manera grupal, no solo individual. Por otro lado, cuando nos referimos a que los alumnos queremos que se constituyan en ciudadanos más globales, por lo que queremos impulsar en la disposición de nuestros contenidos es que estén pensados para que estimulen el compromiso del alumno con el entorno que le rodea. Para eso, todos los epígrafes manifiestan actividades que están diseñadas para hacerles más competentes. También incorporamos tareas de cierre trimestral o cierre de bloque que están más dirigidas al aprendizaje servicio, a cómo me relaciono con mi entorno, con la familia. Es decir, actividades que hacen al alumno más consciente de la realidad a la que está en su entorno y su compromiso con ella. Y también nos parecía muy interesante incorporar metodologías interdisciplinares a través de proyectos, que es una manera de introducirse dentro de la metodología ABP. Son proyectos que están pensados para trabajar en las áreas troncales, en un área, podrían ser un proyecto de área o un proyecto interdisciplinar. Esto está manifestado también directamente en los propios proyectos y en el propio entorno digital. Todo lo que está aquí expresado se manifiesta en ambos ámbitos. Entonces, actividades competenciales se manifiestan. Esto sería una visión del contenido curricular que podría ver cualquier profesor o cualquier alumno. Las actividades están de naturaleza competencial en todos los epígrafes, en todas las áreas, en todos los cursos. Siempre están expresados de manera evidente. Por ejemplo, en este caso, como podéis ver, aplicamos lo que acabamos de ver, lo vamos a aplicar, lo vamos a transferir a la realidad para hacer a los alumnos competentes. Las actividades de cierre trimestral, esta sería una perspectiva del escenario digital que vamos a ver a continuación un ratito. Como veis, en Más Sabia ya incorporamos proyectos interdisciplinares antes del inicio de un trimestre. Hay uno por cada trimestre y se pueden trabajar de manera individual, de manera exclusiva para un área o se pueden relacionar a través de las propuestas están correlacionados entre las 4 áreas troncales. Las tareas trimestrales de cierre de bloque y que como veis, bueno, pues tienen una naturaleza de responsabilidad con el entorno que nos rodea, cómo mejoro mi mundo, cómo me relaciono con la familia, es decir, cómo mejoro el escenario en el que soy partícipe y los proyectos interdisciplinares que os decía que están antes de cada trimestre.
y están manifestados, bueno, pues como veis, uno antes de cada trimestre, que lo podéis ejecutar, si lo veis interesante, como una unidad extra que tenéis a vuestra disposición y, como os decía, y como podéis ver, también tiene asociados sus instrumentos de aprendizaje. Bien, y por último, ya hemos visto cómo la clave de que el alumno sea, bueno, pues todas las competencias de SOCO, queríamos cerrarla con que el alumno también estimulemos su proceso de comprensión, de regulación, de cómo está haciéndose manifestándose el proceso de aprendizaje. Para eso, para hacer al alumno más partícipe y sea capaz de regularse cuando está aprendiendo, tanto en el proyecto en papel, con el contenido en el libro, como en el contenido digital, se expresan una serie de estrategias y herramientas que lo potencian. En todas las unidades, el alumno tiene su diario y en su diario va, a través de una serie de estructuras de pensamiento y de organizadores gráficos, va midiendo y regulando su aprendizaje. Además, el profesorado tiene una serie de herramientas que están en el entorno digital con estructuras de pensamiento, con el programa de Aprender a Pensar que lanzamos con Javier Baón, donde están todas estos elementos que le ayudan a estructurar el pensamiento del alumno y que también tiene a su disposición el profesor para compartirlo. Entonces, bueno, aquí encontraremos desde las pasarelas, todas estas estructuras de pensamiento están diseñadas para exponerlas durante la sesión de aula, compartirlo como estoy haciendo yo con vosotros a través de una videoconferencia y desde la perspectiva del alumno hemos preparado también instrumentos digitales. Aquí os mostramos una muestra donde bueno, manifestamos en el cierre de bloque una rúbrica donde el alumno expresa si ha alcanzado su meta de comprensión. Como veis, esto está identificado y está expresado en el entorno digital para que lo podáis trabajar desde casa y está manifestado también en la guía e instrumentos tradicionales que están asociados al proyecto. Bien, a la hora, siguiendo en este preludio inicial un poco de cómo hemos diseñado el proyecto, hemos visto que queremos ayudaros a construir alumnos más competentes en la sociedad que se van a enfrentar y que se están enfrentando estos días, hacerlas más eficaces para la vida. También queríamos compartir con vosotros cómo hemos desarrollado el proyecto para no dejar a nadie atrás, para que los alumnos estén ilusionados por aprender, para que estén motivados, para que se cumplan todas las necesidades para que se sientan partícipes al aprendizaje y les guste y estén motivados, como os decía. Para eso hemos pensado en la disposición de los contenidos siguiendo una estructura que se ve manifestada en todas las unidades didácticas, tanto en el libro en papel como en el libro digital. Primero, en primer lugar, en todos los epígrafes observamos una estructura como la que estamos viendo ahora. Primero, nos activamos. Siempre vamos a encontrar algún tipo de elemento que invita a una reflexión, algún elemento que aproxima a través de un recurso digital o anticipa lo que nos vamos a enfrentar, por ejemplo, en lengua, la animación a la lectura, o alguna actividad que está diseñada para que el alumno, en ese momento inicial de aprendizaje, tanto en su hogar o cuando está en el aula, tenga algo que le active, que le arranque, que le motive hacia el aprendizaje, que tenga claro qué puede conseguir, ¿no? Entonces, esa fase le llamamos nos activamos y está expresada directamente en todos los epígrafes de todos los materiales más sabia. A continuación, hay un bloque más sólido donde se expresa todos los contenidos curriculares a los que nos tenemos que enfrentar. Activamos al alumno y le proponemos una serie de instrumentos de aprendizaje que podéis exponer vosotros acompañándoos del contenido digital, como voy a hacer yo, lo podéis proyectar, pero el alumno también tiene acceso a ese contenido y lo ve tanto en papel como en digital. Objetivo, comprender. Comprender, trabajamos la comprensión con una manera de expresar los contenidos más fácil para que sea adaptada a todas las necesidades de todos los alumnos, con estrategias transversales, es decir, método de comprensión lectora, que el método PIRLS que aplicamos desde lengua, lo aplicamos en todas las áreas,
los enunciados son más claros, más precisos. El alumno nos aseguramos que se siente cómodo, bueno, eso es el deseo, que se siente cómodo con lo que está aprendiendo, que está bien definido y que es riguroso, pero accesible. También, cuando ese bloque lo hemos completado, nos dirigimos a un momento en que hay que trasladar todo eso hacia la realidad. Todos los epígrafes nos activamos, comprendemos y pasamos a una fase de aplicación, de traslación directa a la realidad, con ejemplos que tienen proximidad con el mundo en el que se están desempeñando los alumnos, que son fácilmente trasladables a sus vivencias diarias. Pero lo importante, por supuesto, es la aplicación, ¿verdad?, de lo que acabamos de ver en el proceso de aprendizaje. Y por último, para hacer consciente al alumno de su ritmo de aprendizaje, todos los epígrafes tienen un bloque, bueno, tienen un cierre donde el alumno, a través de alguna actividad que puede ser digital o puede ser para trabajar directamente en papel o en otros métodos con el cuaderno, una actividad acerca de la valoración de la dimensión del aprendizaje. Le llamamos comprueba lo aprendido. Como os decía, de manera transversal, para todos los proyectos, acceso facilitado al aprendizaje. Es decir, un lenguaje mucho más claro, muy preciso, con una redacción limpia, que el alumno es capaz de interpretar de manera cómoda, que está la información muy bien estructurada. Hemos hecho un gran sacrificio para revisar todos y cada uno de los textos para que se ajusten a las necesidades de comprensión que tienen los alumnos. Como os decía, la comprensión lectora la aplicamos a todos, un programa muy definido en todas las áreas, donde nos hacemos especial énfasis, especial acento a que los textos tengan sentido, que tengan una finalidad, que el alumno se sienta cómodo con lo que está leyendo, que entienda perfectamente el enunciado, que entienda perfectamente los contenidos que se le están refiriendo. Y lógicamente, todos los alumnos no van a tener las mismas necesidades de aprendizaje. Entonces, sabed que para no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie insatisfecho en su propio ritmo de aprendizaje, incorporamos actividades más complejas para alumnos que tengan, pues estimularles en ese aprendizaje. Todo el programa de atención a la diversidad, pero también incorporamos tanto en digital como en papel, para que podáis trabajar en el aula, podéis trabajar en casa, actividades interactivas paso a paso o actividades en papel paso a paso para ayudar a estos alumnos que tienen necesidades de aprendizaje, bueno, pues que necesitan ir un poquito a un ritmo más lento. Entonces, hay una gran provisión de estos instrumentos en el entorno digital que vamos a ver inmediatamente a continuación. Y también, por supuesto, claro, en la medida de lo posible que podamos trabajar en el aula, pues las cajas de aula incorporan instrumentos para aprender también desde una dimensión más manipulativa, matemáticas, en todas las áreas. Tenemos una serie de instrumentos que están pensados para tocarlos, para apoyarnos en ello. Y algunos de ellos los hemos trasladado también al entorno digital. Como os decía, en resumen, estructura de los contenidos, esto es aplicable a todas las áreas, estructura facilitada para que todos los alumnos, cuando vean el contenido en digital o en papel, se sientan cómodos y, por supuesto, apoyo al profesor. El profesor necesita instrumentos para atender todas las necesidades en todos los momentos. Para eso, en la caja de aula, en las guías, en los materiales tradicionales, hacemos mayor hincapié en el uso de estos instrumentos. En lo digital lo vamos a ver inmediatamente a continuación. Para ello, bueno, pues voy a mostraros, que es un poco la idea que estaba en la convocatoria, cómo se manifiesta esto en un escenario de entorno digital. Como os decía al principio, cada producto más sabia incorpora una licencia digital para el alumno y otra para el profesorado. Las licencias, con motivo de este reto que nos estamos enfrentando ahora, ¿verdad? Bueno, no os preocupéis porque las licencias vamos a ampliar un poco la duración para que bueno, ningún alumno, el cierre del curso se quede sin sus contenidos. Los profesores, por supuesto, vais a poder acceder a todos los contenidos que necesitéis, las licencias que sean pertinentes. En un centro, por ejemplo, si eres profesor de quinto de matemáticas o de lengua, que son las que yo he elegido para hacer ahora la demostración, puedo tener acceso a todas las licencias que necesite, las comparto con mis compañeros, ellos conmigo, habláis con vuestro asesor de centro, con vuestro comercial
los facilita las licencias que sean menester. Por ejemplo, en mi caso podría ser interesante tener también la de cuarto y la de sexto. Ahí ningún problema. Activo la licencia y una vez que la activo, va conmigo donde yo esté. Simplemente me conecto a una página web y en esa página web, ya solo por activar la licencia, que seguro ya alguno de vosotros ya lo ha hecho en alguna ocasión, pulso en este botoncito, la activo y ya la tengo en mi entorno. Y ya la tengo en mi entorno para verla desde una página web, que es la página que seguramente conozcáis, si no la pongo aquí, login.educamos.sm. Esa es la página del entorno SM Aprendizaje. Meto mi usuario y mi contraseña. Me he registrado previamente para identificarme. He identificado mi usuario y mi contraseña. Me he registrado y ya a partir de ahora, vaya donde vaya, incluso en el móvil, incluso, bueno, ahora no hay que moverse mucho, ahora hay que estar en casa, pero tanto si estoy en el aula como si estoy en el hogar, tanto el alumno como el profesor acceden a una página y desde esa página ven el contenido. Si son usuarios que tienen también nuestra base digital Educamos, pues acceden desde Educamos. Si no tenemos base digital Educamos, podemos acceder desde la página. Activo la licencia y, como os decía antes, ya accedo a mi entorno. Simplemente basta con que pulse el libro que quiera utilizar. Como os decía antes, el entorno está diseñado para atender esas necesidades que son propias al trabajo tanto en el hogar como en el aula. Lo primero es que necesito tener acceso a todos mis contenidos, ¿no? Y los contenidos están expresados en un entorno único, que da igual, ¿verdad? Si estoy en primaria, en secundaria, en matemáticas, en lengua, el escenario es el mismo. O sea, todo lo que os voy a contar se aplica a cualquier área. Primero tengo una serie de herramientas generales, donde tengo todas mis guías, tengo materiales específicos del área, por ejemplo, aquí un diccionario, donde tengo una herramienta que contaré al final, una herramienta para generar pruebas de evaluación. Y mirad, como antes decíamos que era una de las claves, o las claves de SECO, eran necesarias para que los alumnos sean capaces de relacionarse y aprender en cooperación con otros alumnos, pues hemos diseñado una serie de herramientas cooperativas para este proyecto Más Sabia, donde aquí tenemos instrumentos, bueno, pues desde las propias técnicas, pues están aquí manifestadas, son instrumentos que el profesor tiene en todo momento a su disposición para atender las necesidades concretas. Si en la guía o en el propio libro me dice que esta técnica o esta actividad la puedo trabajar mejor o de una manera distinta con la técnica cooperativa que empieza individual y acabamos trabajando en equipo y la cita como 1, 2, 4, pues desde aquí, si no sé cómo funciona, tengo soporte para el profesor. Yo esto lo puedo proyectar, lo puedo compartir en una videoconferencia, como estoy haciendo ahora, y ya definimos cuáles son las fases de esta técnica, porque en este caso tiene cinco etapas. Entonces, en términos generales, la gran primera reflexión es que hay instrumentos para facilitar el aprendizaje y la relación de todas estas metodologías que quizás ya tengáis incorporadas, pero quizás no. Como puede ser ese caso, incorporamos herramientas de ayuda. Además, hay vídeos de cómo ponerlo en marcha, de cómo trabajarlo en el aula. Esto es un mundo en sí mismo, nos requeriría bastante tiempo, pero la idea es que las metodologías siempre os las ofrecemos facilitadas. ¿Queréis trabajar en cooperativo? Aquí tenéis una herramienta, una barra de herramientas para promoverlo. ¿Queréis impulsar? Imagino que es el deseo, estructuras de pensamiento. De igual manera, aprender a pensar nos incorpora una barra con todos estos elementos, los mediadores de pensamiento, vídeos de Javier Bahón que nos cuenta cómo utilizar o cómo están definidos estas estructuras. Es decir, una barra que siempre nos acompaña. Luego, como os decía al principio de la sesión, en mi espacio encuentro los contenidos curriculares y también encontramos un lugar, un aula digital y mi personalización. Es decir, recordamos los 3 ejes, ¿no? Los contenidos están manifestados en estos bloques y los bloques centrales, estas herramientas que tenemos aquí. Y si pulsamos en este escenario,
voy a poder ver el aula virtual, lo vamos a hacer en 5 minutillos. Si pulsamos en este escenario, puedo ver lo que he incorporado, lo que yo he personalizado, aparte de lo que viene expresado en el proyecto. Entonces, vamos a avanzar. Ya hemos visto las herramientas generales que están aquí manifestadas, luego volveremos sobre ellas. Muy importante, sabed, esto sí voy a parar porque es importantísimo, sabed que todos los materiales que entregamos en papel, todos están aquí expresados en una dimensión digital. Es decir, aquí tengo todo el enfoque, bueno, digamos el proyecto de comprensión lectora transversal que os decía, tutoriales, pero muy importante, la parte legislativa, programaciones de aula, concreción, cómo me preparo las clases, mi guía didáctica, todo está en una versión digital. Podéis iros a casa tranquilamente sin llevaros la guía a cuestas. La podéis acceder a ella en cualquier momento, a la programación, a la concreción de cada una de las comunidades. Además, en un momento dado te surge una necesidad de un alumno que tiene una necesidad de aprendizaje concreta. Pues todas las fichas las tenemos siempre catalogadas en este escenario, en el escenario de tutoriales y recursos. Esto está así expresado para todo el área. Si yo pulso aquí, veo lo correspondiente a todo el área. Si entro en una unidad concreta, veo esa relación especificada para este área, es decir, el segmento de la guía de la unidad didáctica 1, 2, etcétera, etcétera. Como antes os decía también cuando hablábamos de las competencias de SECO, están manifestadas también, como veis, en el proyecto. En los proyectos interdisciplinares que anticipan el trabajo de un bloque de unidades y también al finalizar esa sugerencia de relación de contenidos hay una unidad extra, cierre trimestral, la vamos a ver en un momentito. Es una unidad que, bueno, pues en este caso está dirigida para atender necesidades o para que el alumno se relacione con su entorno. Entonces aquí, esperamos a que cargue. Hay una unidad donde se manifiesta el trabajo, bueno, pues el trabajo, como os decía, con la sociedad o el trabajo en este caso, Mejora tu Mundo, una actividad final de cierre, donde por un lado repasamos todos los contenidos que se han trabajado en el trimestre y lo aplicamos a una tarea que tenga una finalidad. Fijaros, ya que estoy aquí, aprovecho y os cuento. Contenido digital, que en este caso es el de cierre, fijaros, pero lleva asociados contenidos digitales que el alumno puede ver. Aquí hay una actividad muy interesante de cierre trimestral, una actividad gamificada. Pero es que además, aparte de la propuesta, fijaros, se nos hace manifiesto de que aquí hay una propuesta para trabajar, una sugerencia más que una propuesta para trabajar este proceso de aprendizaje, aparte de manera individualizada, a través de una estructura cooperativa que empezaba de una manera individual y acabará de una manera grupal. ¿Quiero ver cómo trabajarlo en detalle? Ningún problema, lo tengo en la guía. La guía siempre está en mis recursos didácticos de la unidad. ¿Vale? Entonces, esta estructura de unidad complementaria, de unidad de cierre trimestral, como veis, lleva asociado una serie de contenidos que nos sirven un poco de ayuda. Si volvemos al índice de unidades o nos desplazamos a una en concreto, bien, si nos desplazamos a una unidad en concreto, como veis, tanto el alumno como el profesor ven el contenido digital que hemos propuesto dentro del proyecto y además puede interactuar con él, puede subrayar, puede incorporar sus propios objetos, podría aquí incorporar una nota, pero el contenido está así manifestado. El contenido, como hemos visto, en este caso lo tenemos expresado de tal manera que lo hemos dimensionado para que se pueda visualizar fácilmente en un terminal digital. Esto es texto, yo puedo copiar y pegar y está expresado siguiendo un poco los epígrafes que antes hablábamos que facilitan la comprensión. Entonces, primero, como veis, están los contenidos expresados directamente en texto, están siguiendo una relación de contenidos e incorpora, como decía antes, instrumentos digitales. Por ejemplo, aquí un tutorial de cómo enfrentarnos a esta lectura a través de la técnica de parejas cooperativas de lectura, una técnica de aprendizaje cooperativo. El formato del libro yo elijo. Si, por ejemplo, trabajo con alumnos uno por uno, lo que me viene bien es este formato más propio de contenidos digitales, que se puede expandir y contraer, ¿verdad? Que tiene más una realidad dirigida hacia el trabajo con entornos digitales. Es decir, se manifiesta como si fuera una página web. Si por el contrario
quisiera hacer tanto en el aula o incluso desde casa, que los alumnos están más acostumbrados por el nivel educativo, por ejemplo, o porque estamos en el aula con libros en papel, lo tenemos también el formato del libro. Yo puedo alternar entre verlo desde arriba hacia abajo, ese formato web, o verlo desde una estructura más próxima a cómo se manifiesta el libro de una manera tradicional. Entonces, no sé, mira, voy a coger un epígrafe aquí, un epígrafe completo. Como veis, se ve en una estructura. Si yo lo quiero ver a doble página, por supuesto, si estoy haciendo una exposición con los alumnos, estoy trabajando este epígrafe, en este caso, en esta unidad, el sustantivo y las clases, y quiero hacer una exposición utilizándolo como base, y mientras me estoy grabando y estoy compartiendo una videoconferencia con los alumnos, pues utilizo el propio contenido, que es lo mismo que están viendo ellos. Además, tengo herramientas para enfatizar, puedo subrayar. Por ejemplo, en este caso os estoy haciendo partícipes de las, digamos, de la estructura de las unidades didácticas. Primero nos activamos, aquí encontraremos una actividad interactiva, o en este caso es un vídeo, donde hay un experimento que nos pone en situación de cómo construir un arco iris. Luego trabajamos el bloque de contenidos para abajo y a medida que vamos avanzando, encontraremos, digamos, dentro del epígrafe, el bloque de aplicación a la realidad. Es decir, el bloque de transferencia, el bloque bueno, pues justamente le hemos llamado así, ¿no? Aplicamos, donde vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido en los bloques anteriores, lo vamos a trasladar a la experiencia, a la realidad que tiene el alumno en su desempeño. Vale, pues el escenario de las unidades didácticas, como veis, se utiliza como patrón para asegurarnos que se trabajan todos los contenidos curriculares en cada comunidad. Todos esos contenidos están expresados y apoyados con elementos multimedia que os ayudan a vosotros a ayudar a exponer y ayuda también al alumnado a hacer más fácil el proceso de aprendizaje. Todos estos recursos están ordenados, están contextualizados, por un lado, dentro de la disposición del contenido, pero también muy importante, los tenéis ordenaditos en una carpeta, la carpeta de recursos interactivos que está en todas las unidades. En todas las unidades tenéis los contenidos, los recursos digitales contextualizados y también los recursos interactivos que estaban ahí contextualizados los tenéis en esta caja. Esta caja, desde aquí, veis, hay dos dimensiones. Una para el profesor, que son elementos para vosotros, para apoyaros en vuestro trabajo diario, para reforzar una exposición, para generar una propuesta, para generar un debate, para hacer una actividad interactiva en equipo, para activar a los alumnos. Bueno, pues esos instrumentos están en una dimensión para vosotros y debajo está la dimensión que ve el alumno. El alumno estos instrumentos lo ve solo con activar su licencia. Él puede ver en su momento el listado interactivo porque está asociado en el libro, o lo puede ver directamente desde aquí. Además, ahora nos preocupa muchísimo que poder hacer un seguimiento o facilitar las tareas de seguimiento desde el hogar. Pues sabed que todos estos instrumentos que están aquí, los que tienen un TIC, significa que es una actividad que el alumno la hace, que es una actividad interactiva, en este caso de comprensión lectora. Una actividad de comprensión lectora que nos encontramos tanto en lenguaje como nos encontramos en matemáticas o en ciencias sociales o naturales. Esta actividad plantea un texto y sobre el texto el alumno tiene que contestar una serie de preguntas. Estas preguntas es una actividad interactiva, el alumno la hace desde su casa. Cuando termina, le propone una evaluación. No he contestado nada bien, pues si no he contestado nada bien, ese es mi desempeño, y el alumno, bueno, pues se le invita a que complete la actividad otra vez, pero con un poquito más de esfuerzo previo a la hora de asimilar lo que se le ha expuesto durante el seguimiento curricular de esta unidad, ¿no? Es decir, esas recomendaciones a él le da una nota, y esta nota, este 0 en este caso, le llegaría también al profesor. Y le llega en su entorno digital. Lo vamos a ver en un minuto. Pero antes de ello, quería deciros, el alumno, aparte de que se le hace partícipe de su proceso de aprendizaje con actividades que el alumno realiza, están dispuestas en su libro o en esta sección, como sea menester, la realiza y sabe cuál está siendo su desempeño,
hemos dado un paso más. Y un paso más es, todas las unidades tienen una actividad que no solo le valora, sino que le ayuda y le da orientaciones en relación a qué tiene que seguir, en qué bloque se tiene que seguir esforzando. Mirad, el alumno en cada unidad dispone de una actividad de esta naturaleza, donde al alumno se le plantean una serie de retos. Lo voy a contestar todo rápidamente mal. O sea, esta actividad en particular es una actividad de cierre de unidad, con lo cual pues, se van a representar una serie de actividades gamificadas, de juegos, de preguntas y respuestas, donde se van a evaluar los conocimientos del alumno. No voy a contestar nada aposta para ver qué pasa después, ¿no? Porque cuando le voy a corregir, el alumno hace la prueba. Mirad, en este caso este alumno no habría contestado nada bien. Claro, había 4 bloques que se evalúan en esta unidad: los sinónimos antónimos, juego de los sustantivos, el trabajo con sustantivos, las reglas ortográficas de acentuación y tipos de texto. Pues en esta unidad se trabaja la prosa y el verso. Se plantean retos, en este caso el alumno no ha contestado bien y no solo se le manifiesta una nota, no solo el alumno sabe que ese ha sido su desempeño, sino que además se le proponen pautas. Pues mira, yo creo que no, imagínate, no ha quedado muy claro la diferencia porque has contestado mal entre un sinónimo y un antónimo. Pues en este caso te ofrezco una imagen, una infografía con la diferencia entre sinónimo y antónimo, o te planteo una actividad, en este caso, para reconocer las diferencias entre sustantivo contable e incontable. Es decir, el alumno, en el desarrollo de su unidad, en el cierre y en otros momentos también tiene actividades que miden su progreso. Vosotros recibís el desempeño, pero además al alumno le está informando de si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, le está diciendo qué bloques de contenido, le está sugiriendo cómo debe progresar su aprendizaje. Esto es clave para estos momentos donde hay una distancia física, donde tú no le ves directamente. Es decir, las actividades tienen cierta inteligencia para que el alumno le dé una serie de pautas para completar su aprendizaje. Bien, en el escenario de todas las unidades nos encontramos un buen volumen de instrumentos digitales. También, ¿cómo veo yo el desempeño de mis alumnos? La segunda parte, mirad, desde mis alumnos en cualquier área, independientemente en la que esté, siempre tengo un montón de mis alumnos donde los chicos, las chicas, los alumnos se conectan, se unen a mi grupo y una vez que están unidos, directamente yo ya les veo aquí. Si vienen de Educamos, de la base digital, eso ya es automático. Si entran por ese login único, ese mi aprendizaje, como hemos visto antes, ellos se unen al grupo que yo creo. Es una cosa bien sencilla. Yo creo un grupo y ellos se unen, ¿vale? Pues en este caso, mis alumnos que pueden estar trabajando en casa, que se han enfrentado a la unidad didáctica 2 del área de lengua, en el propio libro hay una serie de objetos de aprendizaje que veíamos antes que tenían como un tic. Pues esos objetos de aprendizaje automáticamente el alumno los completa, los retos, y ve el desempeño. O sea, el desempeño lo ve él y lo vemos nosotros, porque asociado al libro hay un entorno de aula virtual. Entonces, en virtud de cómo está siendo ese desempeño, por ejemplo, la actividad de itinerario personalizado que veíamos antes, pues si yo veo que un bloque no ha quedado claro, porque puedo ver aquí que he contestado bien cada uno de los alumnos, pues en este caso, este alumno, le puedo pautar una serie de actividades que tengo en mi repositorio de actividades. Esas actividades el alumno las hace y me las manda. ¿Cómo se manifiesta esto? Mirad, pues en cada una de las áreas, en cada una de las unidades, siempre hay un bloque de atención a la diversidad. Porque, como decíamos al principio, desde la definición de proyectos para nosotros es muy clave. Es importantísimo que tengáis instrumentos para ayudar a la individualidad, a que el aprendizaje sea individualizado y sea autónomo. Todas las unidades didácticas tienen esta sección, trabajos para asignar. Y además, en Más Sabia las hemos hecho propuestas que son todas digitales. Todos los instrumentos que hay aquí son digitales, son actividades de naturaleza cuestionario o pruebas que se pueden completar también, se pueden completar a través de un instrumento digital. Por ejemplo, un dictado interactivo, si lo pulso, encontraré una actividad
que está diseñada para trabajar esa herramienta. Un dictado, bueno, básicamente es que el alumno tiene una actividad de comprensión, tiene un texto que tiene que comprender y luego sobre ese texto se establece un dictado. El dictado, el alumno pulsa el play desde su casa y con el teclado va ejecutándolo. Y el dictado es inteligente, sabe si el alumno ha respetado las normas ortográficas, si ha puesto las palabras bien, si las ha puesto mal. Bueno, pues al final obtiene una valoración. Insisto, un bloque donde cada uno de los profesores en cada una de las unidades tenéis un conjunto de actividades interactivas. Y estas actividades interactivas decidís quién tiene que hacerla. El alumno que la hace os llega el resultado. Y este resultado lo podéis exportar en un Excel, lo podéis, os sirve como un instrumento más de evaluación durante el proceso de evaluación de trimestre o de unidad o como lo queráis expresar. Es decir, el alumno y el profesor están conectados. El alumno tiene los contenidos mínimos y el profesor además le puede plantear objetos de aprendizaje dirigidos para trabajar individualmente o en grupo. Por ejemplo, en este caso, fijaros, en este caso hay una actividad que consiste en el uso de un organizador gráfico para trabajarlo todos a la vez. Esta tarea está pensada para que se trabaje con varios alumnos simultáneamente en un grupo base, por ejemplo, cada uno desde su casa o en el aula también se puede hacer, eso no hay ningún problema. Entonces, aquí hay una estructura de pensamiento y esta estructura de pensamiento es una tarea que me interesa, pues ya tengo la propuesta y no tengo más que cuando ya lo he visto, no tengo más que asignársela a los grupos de trabajo. Es decir, en este caso, lo que hago es, en lugar de asignarlo a un alumno, no quiero que lo hagan de manera individual, quiero que lo hagan en equipo. Y bueno, desde aquí podré ver el trabajo que han hecho. Esto que vais a ver a continuación es el fruto, digamos, es la suma de muchas cosas. Porque esta actividad la entregó el grupo y la he evaluado con un 8, pero es una actividad que ya tengo definida. Simplemente voy a utilizar una estructura, un organizador, que es el diagrama de Venn, con una propuesta que ya tengo hecha y este trabajo que veis aquí lo han completado los alumnos desde su casa o desde el aula informática o si tienen uno por uno, pues desde el aula. Es decir, aquí se ve cómo hemos conectado tanto la tecnología como la metodología con las necesidades de contenido, la secuencia de recursos que están definidos dentro del método. Es decir, es un método flexible que permite trabajar tanto de manera individual como de manera en grupo. Además, para ayudar a la atención a la diversidad, aparte de todos estos instrumentos digitales, tenéis las propias fichas de trabajo que en clase hacéis. Eso es una dinámica habitual. Por ejemplo, para una actividad para algún alumnado que tiene necesidades un poco especiales porque no termina la comprensión de los bloques de contenido no la termina de percibir bien, una actividad paso a paso. Este es un archivo Word que puedes descargar, imprimir, mandárselo al alumno. Si lo tienes en clase, lo imprimes y se lo entregas. Es decir, los materiales tradicionales están aquí, por supuesto, bien ordenaditos, pero además hemos incorporado muchos de estos instrumentos, los hemos digitalizado para que ahora, justamente en estos momentos, los podáis utilizar también desde el ámbito del hogar. Y por último, y ya cierro y pasamos a las preguntas, por último, ¿cómo hago la clase? O sea, SM os facilitamos el material que entendemos que es necesario para atender a todas estas necesidades, pero siempre hay otras circunstancias que es difícil de prever, ¿no? Pues yo puedo incorporar mis propios materiales, mis propias tareas, o puedo incorporar mis propios materiales. Voy a poner un ejemplo muy sencillito, que es, por ejemplo, imaginad, he grabado esta sesión y cuando la he grabado, la subo aquí como un enlace a un vídeo. Lo he subido a YouTube o subo directamente el vídeo. O sea, eso ya como vosotros queráis. Simplemente, en cada unidad, en cada momento, en todas las áreas, puedo incorporar mis instrumentos, porque es un entorno de aula virtual. Puedo incorporar los elementos que ya tengo yo, o sea, una pieza de audio, una locución, una actividad que mandan, que hicimos el año pasado, un vídeo de cómo lo hemos hecho, una imagen complementaria que es de realidad ahora mismo que es muy notoria. Puedo incorporar, por ejemplo, mirad, un elemento que tenemos en SM, que es el diccionario, pues incorporo directamente este elemento y en todo momento los alumnos pueden tener acceso al diccionario. Lo pueden tener ellos o lo tengo yo. En este momento,
la sesión de clase solo la tengo yo. En el momento que hago clic aquí, ahora ya lo ven todos los alumnos, porque Más Sabia no solo es el contenido, es un aula virtual. Es un aula donde el profesor puede incorporar sus instrumentos. Es un aula donde el profesor, por ejemplo, puede crear, y con esto ya concluimos, puede crear una prueba de evaluación. Hemos visto que ya tenemos muchos instrumentos, muchos ya los tenemos hechos. O sea, cada unidad didáctica tiene su instrumento de evaluación, sus rúbricas. Perfecto. Pero yo quiero hacerme algo. Pues te lo puedes construir tú como hacéis habitualmente, con un planteamiento con preguntas, una tarea que os imagináis, o podéis utilizar esta herramienta que también aquí es un camino intermedio. Os ofrecemos un escenario donde vosotros tenéis en 3 pasos, lo que vais a hacer es generar una prueba a medida, en base a la necesidad de evaluación que luego tenéis que justificar. Pues mira, voy a evaluar la unidad 1 y la 3. Voy a hacer una acumulativa, pero solo de esas 2. Ahora tengo la relación de bloques de contenido, criterios estándares, porque estoy en Madrid. Si estuviera en Andalucía sería indicadores, por ejemplo. Y aquí me aparecen las preguntas. Pues las preguntas que cumplen ese criterio estándar, esta relación, por ejemplo, es una que cumple esa circunstancia. Pues voy sondeando entre la base de datos que os ofrecemos, voy eligiendo o le digo al ordenador que me cree una prueba de esas 2 unidades y fijaros, ya tengo un nuevo instrumento de evaluación que complementa lo que ya viene en el proyecto. Y esto al final lo que me genera es un archivo Word que yo lo puedo imprimir, pero también se lo puedo mandar a los alumnos para que lo hagan desde casa y me lo envíen como una tarea. Esta herramienta, el generador de pruebas, me permite hacer exámenes atendiendo a las necesidades de evaluación que nos marca la ley y conecta con una base de datos de preguntas y respuestas. Y que, claro, puedo descargarlo solo con la prueba o puedo descargar con respuestas porque ya viene con el solucionario. Lógicamente, este sería evidentemente el que facilitaría a los alumnos. Pues todo eso que yo voy generando, tanto apoyándome con las herramientas que tiene Proyecto Más Sabia, como aquellos instrumentos que yo me creo por mi cuenta o que encuentro en Internet o que ahora mismo es muy fácil encontrar muchos instrumentos, los puedo incorporar a mi aula virtual. Cada alumno tiene su licencia, cada alumno se puede asociar siempre al aula digital. Y simplemente con unirse ya le podría, por ejemplo, mirad, pautar o proponer una actividad que he hecho con el generador. Y directamente desde aquí se la asigno a los alumnos. Cuando ellos la complementen, pues me aparecerá aquí el objeto y ponerle la calificación. Pues ciertamente es importante que veáis que el proyecto está pensado para atender las necesidades que tenéis en estos momentos, para que os sintáis cómodos trabajando tanto cuando estáis en las cuestiones más cotidianas del día a día en el aula, para apoyarte, para trabajar con los alumnos, para facilitar el aprendizaje. Pues hemos desarrollado un entorno que se adapta mucho a ti cuando estás en el aula, pero fijaros el entorno digital asociado tan potente que os permite seguir trabajando con la misma capacidad en escenarios remotos. Y no hace falta tener un equipamiento tecnológico muy potente, porque al final, como veis, estamos utilizando un ordenador, podríamos utilizar una tableta que tenemos en casa, realmente no hace falta un gran equipo. Hay que conectarse a una página web o descargarse la aplicación SM Aprendizaje que te permite trabajar sin conexión. Esta aplicación, pues vais a ver ahora que va todo mucho más rápido porque tengo el contenido descargado. Entonces, muy importante, en estos tiempos necesitamos un entorno, necesitamos contenidos, pero también necesitamos poder trabajar cuando las redes están saturadas. Aplicación SM Aprendizaje me permite hacer justamente esa función. Y bueno, ahora lo que nos tocaría un poco y lo que os invitamos a hacer es que, pues accedáis a vuestro escenario, al escenario de las demos, podéis descargaros tanto los contenidos para verlos con más calma, descargáis un par de unidades didácticas y veis cada una de las áreas, cómo trabajamos las mates, las lenguas, es decir, cómo trabajamos cada una de las áreas y también podéis pedir una licencia. Todo eso, por no poner la dirección larga, que es un poco más complejillo, pero simplemente con que pongáis Webpack SM,
desde aquí podéis pedir una muestra digital de todo lo que yo os acabo de contar, de tal manera que navegáis por vuestra comunidad autónoma, elegís el nivel educativo y el curso, y desde aquí bueno, pues vais navegando, vais eligiendo las materias que queréis ver. Por ejemplo, hemos visto lengua por ciencia de la naturaleza y en este escenario vais a poder pedir automáticamente una licencia, os llega una licencia para que la activáis y veáis el entorno como lo he visto yo, pero también podéis ver de igual manera una muestra de cómo está el libro, una muestra de la guía. Es decir, si no queréis pedir la licencia, ya podéis hacer un anticipo y ver directamente esos materiales cómodamente desde vuestro hogar. Y nada, invitaros a que hagáis esta consulta, descarguéis los materiales, contactar con vuestros asesores de centro, que ellos están encantados de hacer una presentación más profunda de cada una de las áreas para verlo más en detalle. Y bueno, el objetivo primordial era anticiparos cómo hemos diseñado un proyecto que se relaciona muy bien con el escenario que nos ha tocado vivir. Y quisiera pedirle a mi compañera Noelia, a ver si es posible que me pudiera para dejar unos minutos finales para atender algunas de las preguntas. Noelia, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, Raúl? Bueno, muchas Bien, gracias bien. por todo lo que por todo lo que nos has contado. Seguro que por lo que nos están trasladando todos los que nos están viendo, les ha resultado súper interesante. Nos hemos comido un poco de tiempo de preguntas, nos quedan 4 minutillos, ¿vale? Vamos a intentar resolver el máximo, ¿vale? De preguntas, ¿vale? Por ello. Mira, Por ello. lo primero que nos hacen llegar es una duda de si esta estructura aplica también al primer ciclo de primaria, a primero y segundo de primaria. Sí, la estructura de contenidos es muy parecida, pero incluso en primero de primaria, también en algún caso en segundo, incorporamos más herramientas que nacen de infantil. Hay alguna adaptación teniendo en cuenta el nivel, por ejemplo, hay herramientas que tienen que ver con el momento de asamblea, con otra serie de circunstancias que en primer curso todavía se heredan de nivel infantil. La estructura general es más o menos igual. Lo que es verdad es que en primer ciclo no existe el visor de arriba hacia abajo, el visor web. Existe siempre el visor a doble página, porque es poco frecuente que se trabaje en uno por uno. Pero la estructura es muy parecida, con alguna pequeña diferencia, con algunos añadidos y con algunas cosas que veíamos que podían generar confusión y hemos omitido. Pero sí, la estructura es muy parecida, un 95% parecida. Muy bien. También nos preguntan si los alumnos pueden subir sus trabajos, Sí, fotos, documentos sí. Word. Muy buena pregunta. Sí, de hecho, lo voy a intentar hacer rápido porque me gustaría señalarlo. Mira, en este caso, los alumnos pueden subir cualquier actividad que se le proponga en una tarea. Yo puedo hacer una tarea donde hay un enunciado y el alumno sube el trabajo. Y yo valoro el trabajo que ellos crean. Es decir, simplemente hay tareas que se pueden enviar los trabajos directamente como un archivo. Es decir, yo añado la propuesta y ellos me mandan un archivo, y hay cosas más interesantes o más tecnológicas, que es, por ejemplo, esta, que es donde los alumnos pueden subir un trabajo que hacen entre ellos. Por ejemplo, en este caso, han creado un periódico. Pues han creado un periódico y esto lo han creado los alumnos. Esta actividad la ha hecho, este artículo lo ha creado Alessandro, esta lo ha hecho Claude, esta lo ha hecho Gustav. Es decir, dos niveles. Pueden subir trabajos individuales, por ejemplo, un PowerPoint, una locución, un fragmento de vídeo donde me he grabado cómo he estado explicando algo, o pueden también hacer uso de herramientas colaborativas como esta, un periódico, un tablón donde subimos y creamos un producto. O sea, sí, la respuesta es sí. ¿Alguna más? Estupendo, Raúl. Mira, otra pregunta que nos hacen llegar, a ver si podemos darle respuesta rápidamente, es cómo Sí, crear un grupo, que yo creo que es un tema muy sí. interesante Pues lo voy a de hacer súper tocar. rápido porque no quiero que se me corte, pero mirad, cuando voy a mis alumnos, siempre, en todo momento, tengo la opción, tendría que entrar, es que aquí los tengo hechos en Educamos, pero entro en mi espacio. Entro en mi espacio donde tengo mis materiales, a ver si no se nos va la conexión del webinar. Abro, por ejemplo, matemáticas que veíamos.
Y crear un grupo es sencillo. Mis alumnos, y le digo crear un grupo, le llamo quinto B. Creo el grupo y ya me da un codiguito que comparto con las familias. Ellos entran y se añaden a ese grupo. Y a partir de entonces me aparecen todos los alumnos conectados. Si trabajamos con el escenario de Educamos, ya los grupos están creados. O sea, y ahí, bueno, pues esa parte ya la tenemos anticipada. Pero es así de sencillo. O sea, no tiene más. Tú creas el grupo, los alumnos se unen al grupo. Y se unen porque cuando ellos acceden desde sus libros, a ellos, yo soy profesor, pero a los alumnos les aparece aquí un botoncito de unirse al grupo. De todas maneras, esta información, que os la he contado muy rápido, bueno, porque tenemos poco tiempo, os vamos a hacer llegar todos estos documentos que son paso a paso para vosotros. Cómo creo un grupo son documentos de esta naturaleza. Lo vamos a hacer llegar a través de la newsletter o ya veremos cómo hacemos. Pero esto, justamente la pregunta y otras muchas preguntitas así sencillas, os la vamos a hacer llegar a través de algún medio digital. No tenemos más tiempo, Raúl. Sí, Sí, ya no tenemos más tiempo. Solamente agradecerte tu participación sí. y a la de todos los que nos han estado viendo. Por supuesto. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar con vosotros. Sabéis que estamos encantados de ayudaros en este momento tan complejo. Contad con todo nuestro equipo y nuestro cariño y todo lo que necesitéis, que bueno, estamos en esta batalla, estamos juntos. Y nada, agradeceros mucho vuestra presencia hoy, pero sobre todo lo que hacéis todos los días con nuestros hijos. Nada, sin más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.